Bendiciones mis hermanos, a esta hora me dirijo a gozarme en la confraternidad de mis hermanos de la iglesia Movimiento Evangelístico Pentecostal de la zona 3 del Oriente del Salvador, donde habrá enseñanza de doctrina por el hermano pastor Pablo Orteaga y también vamos a estar escuchando palabra de Dios en un culto evangelístico con el pastor Nahum Tejada. Aleluya, la iglesia Movimiento Evangelístico Pentecostal, amén, de El Salvador, zona 3, distrito número 5, pues estamos acá reunidos para nuestra confraternidad distrital, así que Dios bendiga a cada hermano del oriente del país y vamos a dar inicio a esta confraternidad. Dios bendiga de una manera especial pues a los pastores, amén, de cada iglesia, desde Zacatecoluca hasta La Unión, amén. Dios los bendiga a ellos, Dios bendiga también a nuestros oficiales generales, nuestro hermano Nahum Tejada, vicepresidente de la IMED a nivel nacional, nuestro hermano Pablo Alfonso Arteaga, secretario general a nivel nacional. Estamos contentos de tenerlos acá, y nuestro hermano Henry Figueroa, que es supervisor del distrito 4. Bienvenidos hermanos en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2 y versículo número 38 para dar apertura a este culto de doctrina. A las 3:30 creo que vamos a estar con el evangelístico, así que Hechos capítulo 2 y versículo, aleluya, número 38. Usted me conteste un amén cuando lo haya encontrado. Amén. Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias te damos, Señor de la gloria, en esta tarde por el privilegio que nos da, Señor, de venir a este lugar para poder seguir, aleluya, aprendiendo de tu palabra y para poder gozarnos en tu presencia. Oh Señor de la gloria, bendice este culto, Señor, bendice esta tarde, que salgamos edificados, que salgamos bendecidos, que su presencia, Señor, pueda ser algo grande, aleluya, en los que estamos reunidos. Gracias, Señor, en tu nombre. Gracias, Jesús. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos alegres. Aleluya. Vamos a seguir con esta confraternidad para poder darle la gloria a nuestro Señor. Vamos a cantar a 186, 188 y 189 de nuestros signarios. Aleluya. Yo quiero trabajar por el Señor. Siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si me hace todo eso.
hermano Pablo Alfonso Arteaga, que viene con la enseñanza de doctrina. Demos un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. ¿Cuántos tienen gozo en esta tarde? Estamos agradecidos con nuestro Señor por darnos esta maravillosa oportunidad de estar juntamente con los hermanos de la zona oriental para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es una bendición el poder estar siempre dispuestos para hacer la obra gloriosa del Señor. Y en esta oportunidad, pues, gracias también a nuestro presidente y al comité ejecutivo por darnos la oportunidad de poder traer la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Y cuántos están listos para abrir su corazón? Amén, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Nahum Eliasib Tejada, vicepresidente, y también a cada uno de los pastores. El Señor le bendiga en una manera muy especial. A nuestro hermano Henry también, que nos acompaña del distrito número 4, y a el supervisor, pues, de esta zona, que es nuestro hermano Carlos Perdón. Así que todos sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Hechos, el capítulo 1, verso 6 en adelante. Gloria al Señor. Hechos, el capítulo 1, verso 6. ¿Lo tiene ya? Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Pueden tomar sus lugares en esta hermosa hora. Vamos a tratar la manera de poder desarrollar un pensamiento en esta oportunidad, y es la esencia de la iglesia primitiva. ¿Lo quieren repetir conmigo? La esencia de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de esencia, esto nos da la idea de lo que nosotros comúnmente usamos, y son los perfumes. Yo creo que usted no sale sin antes echarse un aroma, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos acerca de los perfumes, dice que esto tiene varios elementos que lo conforman. Se habla acerca de las esencias aromáticas, pero así también dice que tiene otro elemento que es el disolvente. Comúnmente es usado el alcohol para esto, y es donde la esencia se disuelve para que no sea tan fuerte. Otro elemento que también conforma los perfumes es el fijador, y esto hace que el perfume dure sobre una superficie, ya sea sobre la piel o sobre la vestimenta que nosotros usamos. Así que cuando hablamos acerca de estos elementos, disolvente y fijador, quizás podrían haber de muchos tipos, de muchas calidades, pero lo que hace que un perfume sea único, dice que es su esencia.
Y a esto me quiero referir en esta oportunidad. Si a un perfume lo que lo hace único es su esencia, entonces hay que saber que la iglesia del Señor Jesucristo tiene una esencia, y eso es lo que la hace completamente diferente a cualquier otro movimiento, a una empresa, a una organización o aspecto de carácter social. Porque la iglesia del Señor Jesucristo tenemos un distintivo, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos han sido bautizados en agua en el nombre de Jesús? Entonces, lo que marca la diferencia es ese distintivo. Esa es la esencia. Conocemos cuál es el nombre de nuestro Dios. Porque mucha gente divaga de una manera extraña, en el sentido que no han podido identificar a su Dios. Pero la esencia del movimiento evangelístico pentecostal aquí en la zona oriental es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su presencia, que también se luce en su manera de manifestarse en cada una de nuestras reuniones. Yo creo que frecuentemente en cada lugar donde usted se congrega, usted puede ver milagros, usted puede ver sanidades que son efectos de la preciosa predicación de la palabra. Así que no tenemos de qué quejarnos, tenemos una esencia única, gloria a Dios, que nos mueve. Pero al adentrarnos en el libro de los Hechos, nos encontramos con la esencia de la iglesia del cual habla el libro de los Hechos. Esa iglesia debe de ser el modelo para la iglesia de hoy. No hay otro modelo más poderoso, no hay otro modelo más exitoso para la iglesia de nuestro tiempo, sino es el que usó la iglesia primitiva. Entonces, si nosotros queremos ser de éxito, si nosotros queremos ser una iglesia de resultados, así como la iglesia tenía su propia esencia, también la iglesia del siglo XXI no debe de cambiar la esencia que también esta iglesia poseía. Así que cabe mencionar que la iglesia del libro de los Hechos es la base para la iglesia de hoy. ¿Para qué? Para tomar principios tales como la oración. Dice que la iglesia primitiva practicaba mucho la oración. Ahora la iglesia en ese tiempo, queremos ver un buen mover de la presencia de Dios, debemos ser amantes de la oración. La Biblia dice que la oración del justo Puede mucho. ¿qué más? Puede mucho. Ese nombre. Pero no solamente eso. Dice que también la oración de fe salvará al enfermo. Entonces quiero decir que si nosotros comenzamos a practicar esa buena base, debemos estar conscientes que todo avivamiento ha surgido porque ha habido suficiente oración. El poder del Espíritu de Dios, el avivamiento, el mover de su presencia va a comenzar a suceder cuando también haya una iglesia de rodillas. Porque qué bonitos son los cultos de avivamiento, ¿verdad? Donde podemos saltar, donde podemos mover nuestras manos, pero cuando ya tenemos que estar de rodillas, culto de oración. Y se llega el día del culto de la oración, ¿y qué pasa? No, yo entendí que fue día de vacación.
No, fue oración. Entonces esa base, ese principio lo practicó la iglesia primitiva. Otro principio que podríamos mencionar es el sacrificio, es el esfuerzo. Fue una iglesia de crecimiento, fue una iglesia de fidelidad y una iglesia que amó la doctrina. Amén. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, quizá podríamos decir, ¿no tendríamos otro tema más especial del cual podríamos hablar? ¿Por qué? Porque para que una iglesia sea productiva, para que una iglesia sea una iglesia de bendición, no lo puede lograr si no es una iglesia de oración. No lo va a poder lograr si no es una iglesia de sacrificio. No lo va a poder alcanzar si no es una iglesia de esfuerzo. No lo va a poder lograr si no es una iglesia que ama el ver almas arrepentidas. Pero en medio de todo esto también se requiere una iglesia que ame la fidelidad al trabajo en la obra de Dios. La fidelidad nos lleva al compromiso. Diga conmigo, compromiso. Nos lleva a la responsabilidad. Entonces hay que darnos cuenta, si nosotros queremos ver resultados en cada lugar de predicación, se deben de cumplir con todas estos principios que se van a volver en la base fundamental, en donde un tremendo avivamiento se comenzará a mover. Tierra Blanca será tierra de bendición. Anamoros será tierra de victoria. Carolina será tierra de bendición. San Miguel, Usulután, La Unión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero para lograr esto, la iglesia no puede perder su esencia. No puede perder sus bases. Que lo cambien otros, pero menos nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Así que es necesario que podamos alentarnos los unos a los otros, siendo personas que nos agrade, que nos involucremos en el progreso y en el crecimiento de la iglesia, porque todos queremos ver almas arrepentidas. Pero ¿cuánto vamos a ir a traerles? Amén. ¿Por qué es eso? Yo quiero ver una alma llorando y quebrantada en el altar, pero ¿cuántas estoy trayendo yo al templo? Entonces nos hacemos la pregunta, que si a nosotros nos agrada ver crecimiento, gente arrepentida, gente bautizada, ¿por qué no mirar el libro de los Hechos y comenzar a darnos cuenta la manera como la iglesia comenzó a avanzar de pequeños números a grandes números? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque si usted comienza un registro numérico, primeramente se va a encontrar con 11 apóstoles. Amén. Luego dice que eligen al sucesor de Judas y aparecen 12 una vez más en el capítulo 1. Pero luego que llegamos al capítulo 2, ya no vemos 12 nada más. ¿Cuántos estaban reunidos en el aposento alto? Eran 120 almas. Entonces, ¿cómo fue que la iglesia comenzó a lograr ese crecimiento? ¿Cómo fue que la iglesia comenzó a avanzar en número? Algunos dicen que el secreto de la iglesia fue el amor. El amor. Otros dicen que fue la comunión. Otros señalan que fue la oración. Cada una de estas tres
para poder ver crecimiento dentro de la iglesia. Nosotros debemos manifestar compasión y amor por las almas perdidas. Debemos demostrar interés porque esas almas conozcan a Jesús como su Salvador. La comunión es importante. Nuestras visitas que hoy tenemos deben de sentirse apreciadas. Y les damos una cordial bienvenida en esta preciosa tarde. Pero la oración sabemos que rompe cualquier atadura. La oración sabemos que va a romper cualquier fortaleza y cualquier principado. Entonces, ¿qué realmente fue lo que llevó al crecimiento a la iglesia del libro de los Hechos? En muchas ocasiones, quizás nosotros hemos leído este libro, pero no hemos logrado capturar, no hemos logrado divisar la verdadera esencia que pudo caracterizar y potencializar el crecimiento de la iglesia primitiva. Porque quizás hemos leído por leer, pero nunca sacarle la esencia principal. ¿Qué fue lo que la iglesia hizo? Ellos predicaron, ellos evangelizaron, hubieron señales, hubieron milagros. Y usted debe saber que en medio de todo eso también se levantó una tremenda persecución en contra de la iglesia. Fueron perseguidos. A partir del capítulo 4 del libro de los Hechos comienza la persecución para ellos. No queremos que vuelvan a mencionar el nombre de Jesús. Y dice, y les intimaron y les dijeron específicamente, no queremos oír más mencionar ese nombre. ¿Pero qué dijeron ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esa misma palabra la iglesia también debe de decir hoy en día. Comenzó esa persecución. Se levanta con fuerza el imperio romano contra la iglesia, provocando 10 persecuciones. Pero había crecimiento de almas. Había avance y gloria a Dios por ello. Pero antes de avanzar, quiero llevarlos a los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos, porque ellos nos van a dar la respuesta de lo que es la esencia de la iglesia primitiva. En el capítulo 1, verso 6 al verso 8 que hemos leído, se nos habla acerca de una tremenda promesa que el Señor les dijo a sus discípulos. Sus intereses eran de manera política, ya que la situación de Jerusalén estaba un poco engorrosa. Se nos dice que el imperio había sucumbido sobre ellos y estaban siendo como propietarios de Jerusalén, al punto que se les había impuesto pagos de dineros, impuestos que ellos tenían que pagar. Y estaban cansados de vivir bajo el dominio del imperio romano. Y estaban esperando que alguien llegara y que pudiera libertarlos de esa opresión. Aparece Jesús y en su entrada triunfal, usted se recuerda que tiraban palmas, tiraban mantos y gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque ellos creían en ver en Jesús alguien que nos podía librar de esa opresión romana. Pero ahora se estaba despidiendo y parece que lo que ellos querían ver no lo habían observado, y parece que no habían entendido tantas parábolas referentes al reino, y no se habían dado cuenta y no habían entendido lo que Jesús ciertamente le decía: mi reino no es de este mundo.
Y ahora hace la pregunta diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús le da una respuesta: no os toca a vosotros saber los tiempos. Amén. Saber qué es lo que va a suceder. Pero hay algo de lo que sí les quiero hablar con toda seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Y él les dijo: van a recibir ¿el qué cosa? Poder. Dígalo con fuerza. Poder. Van a recibir. Poder. Van a recibir. Poder. Eso es lo que realmente nosotros en esta tierra necesitamos. Necesitamos poder. Poder de Dios. Así que nos toca a vosotros saber los tiempos y las potestades y todo lo que surge. Sin embargo, les dice: van a recibir poder. Y no termina ahí. Y ustedes me van a ser testigos. Y todo va a comenzar en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vuelvo a repetir el texto: pero recibiréis poder y me seréis testigos en un solo lugar. Yo no sé cuántos testigos del poder de Dios hay en esta tarde. Yo no sé cuántos testigos del poder de Dios. Esa promesa ha sido cumplida en nuestra vida. Vamos al capítulo 2. Se cumple la promesa y su palabra dice que se derrama el Espíritu Santo sobre 120 y Pedro predica la palabra de Dios con poder, y en un solo mensaje dice: hay 3,000 personas convertidas. Hermano Mario, ¿no cree usted que nosotros tenemos que aprender lo que sucedió en el capítulo 2? No fueron 3,000 mensajes para ganar un alma. Fue un solo mensaje para ganar 3,000 almas para el reino de los cielos. Amada iglesia, usted que ha venido en esta hora, hay que trabajar por ganar alma para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Ciertamente tenemos la obligación, la necesidad de regresar a la esencia de la iglesia primitiva, y debemos de saber que se ha llegado nuestro tiempo. Podemos decir para el movimiento evangelístico pentecostal: esta es nuestra hora. Pastores, este es nuestro tiempo. Líderes que están en esta tarde, esta es nuestra hora de la predicación del evangelio para ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo: este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. No vamos a esperar otro, porque si el tiempo lo dejamos pasar, comenzamos a lamentarnos y a decir: ¿por qué no hice tal cosa? Es que salir a evangelizar de la 1 de la tarde en adelante no es tan grato, ¿verdad? Si estuviéramos seguros que nos van a invitar a un refresco, sí, ¿verdad? O una Coca-Cola bien helada. Pero parece que el sacrificio, parece que el esfuerzo, parece que esa dedicación poco a poco ha ido pasando. Pero hay algo que yo quiero decir: es necesario retornar a la esencia de la iglesia primitiva, una iglesia de poder, una iglesia de unción, una iglesia de manifestación del Espíritu Santo del Señor. Demos más fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. El capítulo 3, el poder del Espíritu
Santo sobre Pedro y Juan, los capacita, sanan a un cojo y predican la palabra a multitudes, y 5,000 son bautizados. Al llegar a este capítulo, hermano Alex, ya no son 12, ya no son 120, ya no son 3,120, ahora son 8,120 almas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces quiere decir que cada uno deberíamos de llevar un enfoque. Cada día que pasa. El año pasado en la iglesia que pastoreo trabajé bajo un lema: cada uno gane uno. Y cada día de culto, óigame, sin olvido alguno, era necesario estarle diciendo a la congregación: hermano, no se olvide que los meses ya van pasando. Óigame, comenzamos con enero y febrero y las cosas no se veían muy claras. Cada uno gane uno. Pero luego que llegamos a la mitad del año, como que comenzó a haber un despertar y comenzó la gente a buscar y a buscar y a buscar. Necesito tener uno a la parrilla. Voy a ganar uno. Nosotros somos cristianos de fe. 8 se reúnen en la iglesia para hacer el culto y ponemos 6 sillas. ¿Así es? ¿Ah? Se reúnen 15, ponemos 13. No. Si se reúnen 8, hay que poner 20 sillas o 30 sillas. ¿Sabe para qué? Para que usted vea el gran compromiso que hay de llenar esa silla. ¿Cuánto quiere regresar a esa esencia de la iglesia primitiva? Sed de almas, sed de almas. El año pasado dije, trabajamos, cada uno gane uno. Ahora vamos por otro, a llenar la silla vacía. Si usted tiene una silla que frecuentemente en la iglesia, o un espacio donde cabe otra alma, primeramente vamos a comenzar a ponernos en las manos gloriosas de nuestro Dios. Señor, conviérteme en un instrumento que pueda transmitir palabra de bendición a una alma. Señor, guíame donde hay un hogar, donde haya una alma que esté sedienta de oír palabra de Dios. Dios va a escuchar tu clamor y te va a llevar donde está esa alma. Yo quiero esencia de poder de Dios. Capítulo 5. Los apóstoles hacían muchas señales y milagros, hacían prodigios en el pueblo, y el pueblo estaba unido, estaban testificando, dice, por las casas, por todos los lugares, testificando acerca de un Cristo vivo, acerca de un Cristo resucitado. Capítulo 6. Crecía la predicación de la palabra de Dios, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes señales y prodigios. Y dice su palabra que como resultado el número de los discípulos aumentaba. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 7. Esteban predica a sus perseguidores, a sus opresores, pero lo hace bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Capítulo 8. Felipe también, bajo la unción del Espíritu Santo, predica en Samaria, y la gente escucha atenta por las señales que él hacía, y la ciudad entera se regocijó por el mensaje y el anuncio del evangelio. Y en el verso 12 dice: hombres y mujeres se bautizaban. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Capítulo 9. Poder sobrenatural se manifiesta
en la conversión de Saulo. Y Saulo, lleno del poder de Dios, comienza a predicar de Cristo en las sinagogas, y el resultado es que las iglesias se acrecentaban fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Era el perseguidor de la iglesia, y ahora ya no era el perseguidor, ahora era predicador del evangelio del Señor Jesucristo. Capítulo 10. Pedro predica el evangelio en casa de ¿quién? ¿De quién dijo? De Cornelio. Y en medio de su mensaje, el poder del Espíritu Santo cayó. Como en nuestros días, hermano, hay un mover de la presencia de Dios. Muchas veces sus pastores, sus predicadores no pueden terminar el mensaje porque hay un mover fresco de la presencia de Dios. ¿Usted alaba al Señor con libertad? Mire, cuando a mí me dice que Pedro estaba hablando y estaba presentando su mensaje, y que en medio de este mensaje el poder del Espíritu de Dios cayó, esa familia estaba sedienta de palabra de Dios. Esa familia era una esponja. Estaban, aleluya, atentos, estaban maravillados de cómo se les exponía la palabra de Dios. Yo quiero ver ese mover en cada uno de los lugares. Yo quiero ver esa presencia en donde se predica el mensaje. Mire, en una célula puede estar usted, hermano, pero puede marcar la diferencia, porque usted va a seguir los rudimentos y las enseñanzas y la doctrina de una iglesia que su base principal estaba en el poder del Espíritu Santo. Va a haber mover de presencia de Dios. Yo solamente, cuando digo esto, solamente me recuerdo de un lugar en Santa Ana, donde comencé mi ministerio pastoral, que es Flor Amarilla. Teníamos un campo blanco en una de las fincas vecinas de Flor Amarilla. Se llamaba La Reserva. Como por la distancia solamente me acompañaban 3 hermanos varones, el pastor y otros 3 hermanos más, y agarrábamos en medio de cafetales más de 1 hora y llegábamos a la finca La Reserva. Allá había un hermano y su familia que nos estaban esperando. Era el tiempo de lo que se le llama la temporada de café. Y nosotros llegamos ese día miércoles para celebrar ese culto. Pero ese día era algo diferente a los otros que habíamos llegado. Siempre llegábamos y estábamos los 4 allá, y la familia eran como, hacíamos 8 personas. Y debajo de un árbol diamante había una mesa de cemento, y esa usábamos como púlpito. Ahí poníamos la Biblia. Pero como éramos y somos pentecostales, ese culto estaba encendido, hermano. Pero ese día miércoles que llegamos marcó la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque ya había gente que había llegado para cortar, y había más de 250 personas allá en aquel patio. Y cuando nosotros llegamos y vimos aquella cantidad de gente, vaya, dice un hermano, mire qué bueno va a estar esto hoy. Y comenzamos el culto debajo del árbol diamante con una guitarrita acústica. Amén. Y yo y el hermano que era director de señores comenzó a presidir, comenzó a cantar los cantos congregacionales, y luego coros de avivamiento, y aquello se comenzó a encender. Al momento ya no éramos solamente 8 personas, toda la gente estaba a nuestro alrededor cantando juntamente con nosotros. Pero ¿sabe qué? El siguiente día, cuando ya el hermano fue a trabajar, la gente le decía:
Hermano, qué hermanito más alegre lo que usted trae. Mire, dice, nunca habíamos visto gente como cantan, como alaban al Señor. Así debe de ser la iglesia. Amén. No hemos venido para cabecear, hemos venido para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el poder de Dios se va a manifestar. ¿Cuántos sabemos? No nos debe de interesar. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Entonces, en medio de ese mensaje, el poder del Espíritu Santo cayó. ¿Sabe qué era lo especial? Estos no eran judíos. Y el texto dice que los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban un poco celosos, ¿verdad? De que sobre los gentiles, de la misma manera como ellos habían sido testigos, el poder del Espíritu Santo había caído sobre ellos. Y entonces aparece: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que estos que ya fueron llenos con el poder del Espíritu Santo puedan ser bautizados? ¿Y cómo podían tener objeción, verdad? Si era el mover del Espíritu de Dios. ¿Y qué dice el texto? Y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En los primeros 10 capítulos que ya hemos visto, una reseña, ¿qué es lo que usted ha podido observar? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el valor fundamental? O le podríamos llamar cuál es la constante que está en cada uno de esos capítulos. Dice que se observa claramente 2 elementos distintivos de la iglesia primitiva. Y los 2 distintivos que son presentados ahí es la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu de Dios sobre la iglesia. Aleluya. Amén. ¿Sabe qué significa? Que no solamente se trata de bla 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 bla. Esa palabra tiene que llevar poder de Dios. Diga conmigo, deben de llevar poder de Dios. Entonces no se trata de que nosotros vamos a hacer reuniones solamente por reunirnos. No se trata que vamos a traer del occidente al hermano Nahum solamente para ver cómo está, si todavía está cipotón y cómo está de su contextura física. No, Señor, hemos traído a este predicador porque sabemos que tiene palabra que viene de allá arriba, de lo alto, porque hay una congregación necesitada de una predicación, pero con poder de nuestro Dios. Esa palabra que se predica, esa palabra que se transmite, debe producir efectos en nuestra vida. Así que, hermano, siempre se hace alusión en las Escrituras a lo que es la predicación del Evangelio y a la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios. Y esto continúa en el capítulo 11, 12, 13, 14, y el libro de los Hechos termina, gloria a Dios, bajo ese principio. La palabra de Dios se debe de predicar, pero también debe de haber poder de Dios. Cuando la iglesia se mueve en poder, no puede dejar de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Quiere decir que cuando vamos adentrándonos en el libro de los Hechos, comenzamos a ver que había bautismos, conversiones masivas, multitudes creyendo, la iglesia se multiplicaba, los discípulos se multiplicaban por decenas, por miles. Y ahora vemos la continuación de la predicación a través del apóstol Pablo, abriendo diferentes lugares de predicación
predicación, cada viaje misionero, ahí vamos a encontrar diferentes ciudades, diferentes pueblos. Donde Pablo llegaba, quedaba una iglesia establecida. ¿Y todo por qué? Había poder de Dios. Las ciudades enteras, los reyes, los gobernantes, a ellos se les predicaba el evangelio, y el imperio romano estaba siendo conquistado por el evangelio. Pero quiero ir rápidamente a lo que yo quiero tocar en esta oportunidad. En el libro de los Hechos hay un crecimiento masivo, pero de repente, ¿por qué la iglesia dejó de crecer? ¿No cree usted que es una buena pregunta? ¿Por qué la iglesia dejó de estar viva? ¿Por qué la iglesia dejó de estar en función? Y se lo dice que esto surgió porque hubo un divorcio. Y cuando hablamos de un divorcio, usted sabe que en una familia un divorcio trae consecuencias negativas. Hay una afectación porque hay una separación. Los primeros afectados son los hijos. Y comienza un pleito, una discusión. ¿Y por qué hablamos que hubo un divorcio en el reino de Dios? Porque este divorcio se encuentra entre la predicación del evangelio y el poder del Espíritu de Dios. Así que hoy usted va a comenzar a ver de repente predicadores que tienen un sinfín de palabras, pero vacíos de la presencia de Dios. Vemos gente que anda evangelizando, que anda hablando de Jesús, pero con prácticas del mundo. Eso significa que esa predicación de la palabra ha tenido un divorcio, porque habla solo por hablar, pero esencia de presencia de Dios ya no hay y no existe en su vida. Y yo no quiero que ese divorcio vaya a suceder en el movimiento evangelístico pentecostal. Debemos estar conectados, predicación de la palabra, pero bajo unción del poder del Espíritu Santo. Almas deben de ser convertidas. Así que la iglesia dejó de recibir el Espíritu Santo. Dice que la sustituyó por rituales, por formalismo, por idealismos. Y la iglesia sigue predicando, pero sin poder del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia predica una palabra sin el poder del Espíritu de Dios, no puede cumplir con el objetivo, porque la esencia corrupta del ser humano no puede ser transformada por palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Para poder transformar esa esencia corrupta del ser humano, necesitamos poder de nuestro Dios, porque el que convence al hombre de su pecado es esa presencia divina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en 1 Corintios, en medio de filosofías, el apóstol Pablo decía: ni mi palabra ni mi predicación fue de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos sirve tener un buen espectáculo de música? ¿De qué nos sirve tener un artista, pero si no tiene poder de Dios? Es mejor estar en un lugar sencillo, quizás sin equipo de sonido, quizás sin instrumento, pero que el fuego de la presencia de Dios se mueva sobre nuestras vidas. Así que de ahí la predicación perdió esencia, perdió poder, dejó de haber revelación, se sustituyó la predicación del evangelio y se diluyó en dogmas antibíblicos, producto de la mezcla de un sincretismo religioso, vital, verdad
aparecido hoy la religiosidad, donde quieren conjugar el mundo con la iglesia. Comienzan a poner sus propios dogmas, sus propias enseñanzas. La Biblia solamente tiene una interpretación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia solamente tiene una enseñanza y habla acerca de un Dios verdadero, que su nombre es Jesús de Nazaret. Habla de un solo bautismo, es el agua, en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En la actualidad, hermanos, ese mensaje genuino debe de continuar. El mensaje de la iglesia primitiva debe de volver a renacer entre la iglesia. La unción del Espíritu Santo, ese mover de su presencia, esa esencia que movió a ese pueblo, a esa iglesia, también debe de mover la iglesia de hoy en día. Quiere decir que no se debe de dejar de hablar de arrepentimiento. No debemos dejar de hablar del bautismo en agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están listos para hablar del mensaje del nombre de nuestro Señor Jesucristo? Y hay que continuar hablando que es necesario recibir el poder del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Así que el Espíritu Santo es extremadamente necesario. No solamente se necesita hablar en lenguas, no solamente se necesita danzar, no solamente se necesita tener cultos de avivamiento, también se necesita un culto de enseñanza, donde nosotros podamos recordar la esencia y la base y los principios que movió a la iglesia en el primer siglo, y ese rumbo y esa expectativa, esa visión, esa meta, ese propósito no se debe de acabar. Somos la continuación de la iglesia primitiva y esa esencia debe de estar viva. Esa esencia debe estar viva. Usted debe de saber, hermano, que nosotros para predicar el evangelio y hacer evangelismo necesitamos poder de Dios. Porque mire, hay gente que no tiene la guianza del Espíritu de Dios para poder hablar del mensaje. En cierta ocasión estaba haciendo énfasis la estrategia de Jesús para hacer evangelismo. Le hago la pregunta: si usted hubiera tenido que hablar con la mujer samaritana, sabiendo que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía se lo había robado a la vecina, ¿qué le hubiera dicho usted? ¿Ah? Como buenos salvadoreños que somos, ¿cómo lo hubiera tratado usted? Es más, ¿para qué le voy a hablar a esta vieja pícara? ¿Para qué le voy a hablar a esta señora? Porque no se puede. Pero ¿qué hizo Jesús? Amén. Dice que llegó y buscó un elemento para formar una plática. ¿Y cuál fue ese elemento? El agua, ¿verdad? Llegó para pedirle agua. ¿Y con qué salió ella? Tú eres judío y yo soy samaritana. ¿Y cómo es que vienes a mí si no tenemos relación? No hay compañerismo. Tú eres de un bando y yo soy de otro. Así que ahí ve cómo resuelves tu problema. Pero Jesús le dijo: mujer, si tú supieras quién es el que habla contigo, en vez de que yo te pidiera a ti,
mejor tú me pedirías a mí, porque esta agua de la que yo te puedo dar, jamás volverás a tener sed. Y sabes algo más, yo quisiera seguir platicando contigo, pero la costumbre de nuestra cultura no nos permite seguir en esta plática, porque somos hombre y mujer. Así que, ¿por qué no vas? Amén. ¿Por qué no vas y traes a tu marido? Y luego que lo traiga, vamos a continuar en la plática. Pero ¿sabes qué? Sé que no vas a poder hacerlo, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Pero bien, ve a la ciudad. No, hombre, nosotros le hubiéramos dicho: adúltera, hija del diablo. Pero Jesús le declaró quién era ella, y lo hizo de una manera estratégica. Y cuando ella supo que él, conociendo su estado civil y su estado familiar, le descubrió sus andadas, entonces fue corriendo a la ciudad, no molesta, no enojada con él, sino a decirle a la gente: ¡hey, señores y señoras! He conocido un verdadero profeta. Amén. Yo necesito el poder de Dios. Yo necesito ese poder de Dios para poder hablar a las almas perdidas. Pero también dice: necesito ser testigo, porque de eso veníamos hablando. Pero recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Qué fue lo que sucedió realmente en el libro de los Hechos? En el capítulo 2 nosotros encontramos que hubo arrepentimiento, hubo bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, hubo llenura del poder del Espíritu Santo. En Hechos el capítulo 8, verso 12 al 16, dice que las personas se bautizaban, pero también fueron llenas con el poder del Espíritu Santo. El etíope iba leyendo la escritura, mas no entendía. Felipe llegó para darle la respuesta a lo que él estaba necesitando. Y cuando llegaron a cierta agua, dice que le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide, verdad? Y dice que ambos descendieron al agua, y ese etíope también fue bautizado. En Hechos el capítulo 10, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y fueron bautizados en agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos el capítulo 19, nosotros encontramos a 12 hombres de Éfeso que dice: entraron en una conversación con Pablo y él le preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo comenzó a hablarles del Evangelio de Jesucristo. El poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos y luego fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cuál fue la esencia de la iglesia primitiva? La predicación del Evangelio, el anuncio del arrepentimiento, el anuncio del bautismo en agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo en el Espíritu Santo. Iglesia, movimiento evangelístico pentecostal. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en este tiempo? Cada lugar donde nosotros estamos haciendo acto de presencia, se debe de conocer que el movimiento evangelístico pentecostal cree en el arrepentimiento, cree en el perdón de pecado por medio del bautismo en agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que también recibimos la promesa del Espíritu Santo. ¿Quiere darle seguimiento a usted a
esa predicación, entonces volvamos al estilo de la iglesia primitiva. ¿Sabe usted que los aparatos, estos dispositivos que nosotros usamos hoy y las famosas computadoras, llega un momento en que comienzan a tener problemas para sus funciones? Entonces usted lo lleva donde un técnico y le dice: mire, este teléfono está lento, este teléfono no me carga esto. Le dice: mire, lo que necesita es una, ¿cómo se le dice? Y si usted abre su teléfono y lo quiere apagar, hay una frase que aparece ahí. Dice apagar, pero luego dice reinicio. ¿No cree usted que nosotros como iglesia necesitamos una formateada? Y necesitamos establecernos en modo iglesia primitiva. ¿Cuántos dicen amén? Y que podamos ser reprogramados, un reinicio con nuevos ideales, con nuevos propósitos. Al regresar de esta confraternidad, cada congregación debe regresar modo iglesia primitiva. Denle ese fuerte aplauso a Jesús en esta hora. Cargados de poder, cargados de presencia, pero con deseo de hacer evangelismo, con deseo de hablar del arrepentimiento, con deseo de hablar del bautismo en agua en el nombre de Jesús. La necesidad de recibir el Espíritu Santo. Entonces, esa es la esencia de la iglesia primitiva. Una iglesia que por las casas había comunión, había sencillez. Dice que tenían en común todas las cosas. Entonces, queremos volver a los primeros días de la iglesia. Hay que trabajar como la iglesia primitiva trabajó, pero en medio de todo, olvidándonos de que no somos nosotros, es el reino de Dios el que interesa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no debemos de pasar por alto que hay un nombre el cual debemos de proclamar, y por eso se dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Está lista, iglesia? ¿Estamos listos? Y es necesario ir y hacer el trabajo que a nosotros nos corresponde hacer. Quiero invitarle a ponerse en pie en esta hora. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manos al cielo. Hoy vamos a hacer un pacto con el Señor. Señor Jesús, hemos oído tu palabra en esta oportunidad. La iglesia necesita con urgencia, Señor, volver a su trabajo original, la predicación de la palabra, su mover de su presencia, Señor, debe de ser fresco. Pastores, líderes y membresías de las iglesias, debemos estar comprometidos con aquel que nos llamó a servir a esta obra. Aleluya, aleluya. Hay un mensaje que necesita ser proclamado. Hay un mensaje que necesita ser presentado. Hay un mensaje que necesita seguirse anunciando. El apóstol Pablo dice que había llegado a los lugares a predicar sobre un Cristo crucificado, pero también resucitado de entre los muertos. Hoy venimos para anunciar a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, a un Dios de milagro, a un Dios de unción, a un Dios de poder. Iglesia del Señor, necesitamos volver a esas buenas prácticas que trajeron
crecimiento, que trajeron resultado de almas nuevas, que trajeron resultado de almas bautizadas. Necesitamos regresar a esos primeros días. Hoy en este tiempo, que nos podamos levantar como esos buenos servidores, como esos buenos predicadores, que con libertad vamos a anunciar el mensaje. Usa nuestras vidas, oh Padre Celestial. Usa nuestros corazones, Señor. Usa cada líder, Señor. Usa cada hermano, Señor, que está saliendo a hacer evangelismo, que está haciendo su trabajo, que está haciendo su tarea, Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre, Jesús. Queremos ver una iglesia comprometida en seguir practicando las bases fundamentales de la iglesia. Esperamos, Señor, ese mover de tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos en esta tarde por esta palabra que ha llegado sin duda a cada uno de nuestros corazones. Dígale gracias, Jesús. Yo quiero salir con la esencia de la iglesia primitiva de este lugar. Gracias, Jesús. Dele palmas al Señor.